quería ahondar en dos o tres conceptos que tienen que ver con algo que decía el director hace un momento, que hablaba anteriormente, desde el punto de vista de la producción o del modelo productivo en el cual se inserta tanto la educación técnica, la educación profesional, tanto secundaria como terciaria e incluso universitaria, y cómo determina ese modelo también el mercado de trabajo y cómo determina también los patrones de exclusión. Digo esto porque acompaña el subsecretario de Trabajo Decente y Lucho Vigoni, que está en Desarrollo Social. Digo, no es casualidad que en esta idea de vinculación estratégica nosotros podamos al menos interactuar desde alguna visión global de cómo se interactúa en distintas políticas en el gobierno de Santa Fe. Yo traje 4 o 5 mapas para graficar un poco cuáles son las dinámicas productivas y la producción en el territorio. Si ustedes ven de este lado, el centro del país está vinculado. Esto es un gráfico de la infraestructura productiva, energética y de flujos de comercio en la República Argentina. ¿Sí? Digo esto porque esta matriz se viene configurando de esta manera en los últimos 80 años, por lo menos, en nuestro país. Y de aquel lado vemos, no se ven los colores, la diferencia de los colores bordó, pero tiene que ver cómo... genial, Pablo, gracias. Digo, tiene que ver cómo en esta zona núcleo existe no solo la mayor producción que transita por estos lugares, sino también algunos cordones o algunos núcleos de alto grado de agregado de valor, de tecnología y de vinculación con los mercados globales e incluso con los mercados locales. Siempre me gusta empezar alguna de estas charlas, al menos, con este gráfico, porque esta es la matriz productiva de la República Argentina, y más allá, es la foto de hoy, ¿no? Creo que cuando hablamos de desarrollo, lo que hay que tratar es de revincular las zonas dinámicas con aquellas zonas que no lo son, a nivel país. Ahora, la provincia de Santa Fe, que en flujo se encuentra dividida en dos, ¿no? Una alta vinculación con los flujos comerciales y la producción global y un desacople con las economías regionales en lo que es el norte provincial, no está exenta de lo que es esta propia dinámica. En la provincia de Santa Fe, lo que ven en rojo es el índice de vulnerabilidad de la población, en base también al mapa productivo provincial. El gran desafío para los gobiernos, esto configura el índice de vulnerabilidad, después Lucho va a hablar seguramente de lo que significa esto en los grandes cordones de las ciudades y qué se está haciendo al respecto, pero también configura el perfil del mercado de trabajo y por ende la educación que hoy creo, y después no me voy a quedar para el debate, pero voy a tirar la primera piedra, de alguna manera se adapta a estos esquemas y siempre estamos funcionando o tratando de torcer algunas de estas dinámicas que son muy fuertes y configuran toda una matriz productiva que cuando queremos nosotros revertirla con políticas públicas, tenemos que ser muy inteligentes y estratégicos en dónde invertimos recursos. Antes decía el director que precedía en la palabra un ejemplo de Buenos Aires, donde la escuela se ha convertido en un factor de cambio y de adaptación para nuevas industrias, nuevas empresas y demás. Creo que hacia eso tenemos que tender y no funcionar a demanda de sistemas que funcionan en vinculación con mercados globales, pero que generan, como se ve en Santa Fe, grandes desigualdades, no solo territoriales, sino también sociales. Entonces, creo que la educación es
uno de los factores estratégicos que nosotros tenemos que potenciar para revertir estas tendencias. Y digo uno porque después están las condiciones infraestructurales, están las políticas productivas y por ende también las políticas de trabajo y empleo que empiecen a revertir esta circunstancia. O sea, las políticas de desarrollo del territorio no dependen solo de la educación, no dependen solo de la infraestructura, no dependen solo de la producción, dependen de intervenciones estratégicas. Digo, un dibujito para graficar el esquema de desigualdad que produce esta matriz productiva que nosotros hoy tenemos. La provincia de Santa Fe, bueno, quedó justo en el medio de la pantalla, pero nosotros en Santa Fe podemos distinguir al menos, y esto siempre es una demanda del Ministerio de Educación, al Ministerio de Producción, diciendo, bueno, ¿en qué podemos empezar a especializar algunas escuelas técnicas, agrotécnicas? ¿No? ¿Cómo empezamos? ¿O es educación universal o la especializamos para algunos aspectos productivos? En Santa Fe tenemos 3 grandes núcleos, si bien están siempre imbricados, pero tienen que ver con esta zona de desacople que veíamos en el primer mapa, ¿sí? Donde es una economía primarizada con desacople a los mercados globales, con alta primarización y bajo agregado de valor y baja tecnología, principalmente vinculada a la ruralidad. Y está en el mapa, como ustedes verán, después si no tenemos tiempo, pero si vemos el índice de tenencia de la tierra, productividad de la tierra, industrialización de toda esa región, ¿no? El norte santafesino, vemos que es la zona más deprimida de la provincia, con mayores índices de vulnerabilidad, y no es casualidad que el gobernador haya anunciado el Plan del Norte en esa región. El Plan del Norte abarcando, como decíamos, es un gran plan de desarrollo, no solo de infraestructura, sino de inversiones estratégicas que tiendan a revertir esta temática. En términos productivos, el plan industrial tiene beneficios para aquellas industrias en términos de intereses, tasa de interés y demás, que se radiquen en esa zona. La EPE, en términos energéticos, está invirtiendo en esa zona. Bueno, grandes obras de infraestructura. Un segundo cordón que hoy en día es el más dinámico en la provincia de Santa Fe en base al modelo productivo vigente que tiene que ver con la industria y servicios vinculados al agro, ¿sí? Es el sector más dinámico y el que está sosteniendo el empleo en la provincia de Santa Fe. Y un tercero que tiene que ver con el modelo agroexportador hacia el norte de Rosario y con el cordón industrial que se vincula con Buenos Aires o con provincia de Buenos Aires hacia el sur de la provincia, que hoy es el lugar donde más problemas estamos teniendo en términos de producción, desarrollo y empleo. Esto, vuelvo a los grafiquitos, porque cuando hablamos de equidad territorial y de igualdad de oportunidades, tiene que ver con una línea base que nosotros podemos tener y generar desde el Estado. Es una concepción de la política, después discutiremos si estamos de acuerdo o no, pero de donde venimos creo que sería un paso hacia adelante, poder generar estrategias que nos permitan generar oportunidades iguales para todos, teniendo en cuenta todas las diferencias que tenemos en el territorio. Ahora bien, la provincia de Santa Fe, ¿sí? Tiene esta distribución territorial de la población, tiene esta distribución del conocimiento, ¿sí? Los puntos más grandes son enclaves que se han ido desarrollando y nosotros creemos desde producción que con instrumentos de política pública y de inversión estratégica tenemos que trabajar sobre las capacidades de los territorios para desarrollarse. También lo decía el director, en algún momento Di Paolo también lo decía al final de su exposición. No podemos trabajar solo a demanda del mercado de trabajo, no podemos trabajar solo a demanda de la producción global o de los flujos, sino que el Estado tiene que intervenir fuertemente para revertir algunas tendencias si queremos no solo trabajar para la igualdad de oportunidades, sino también para generar un desarrollo
equitativo de los territorios. La igualdad de oportunidades es una igualdad de acceso a derechos. Ahora el Estado creo que también tiene que distribuir. Y la distribución de conocimiento hoy es fundamental en el mercado global y en las condiciones de producción que se dan. Hoy el conocimiento es base para generar desarrollo de los territorios. A partir de esto, la integración horizontal, la integración vertical, la diversificación productiva son estrategias que nos tenemos que dar integradamente y creo que la educación puede hacer punta en una prospección estratégica para lograr esto. ¿Sí? La escuela vinculada al medio, pero no solo la escuela vinculada al medio que forme para el trabajo, sino la escuela vinculada al medio que genere innovación y genere lo que llamamos, cuando analizamos políticas públicas, que genere rupturas, ¿sí? Rupturas estratégicas, digo, no esto de patear el tablero por patearlo, digo, rupturas estratégicas en el sentido de que permitan generar nuevas capacidades para revincular los flujos productivos y la producción de cada territorio. El agregado de valor, hoy existe una gran concentración, principalmente en todas las economías primarizadas de la provincia de Santa Fe. Digo, cuando hablo de gran concentración, digo que un kilo de carne en el norte provincial donde se produce recorre 200 kilómetros hasta que llega al consumidor. Digo, y producen carne, digo, el norte provincial produce vacas, sobre todo. Entonces, digo, algo está fallando a la hora de hablar de distribución. Lo que puse ahí arriba, hoy la inercia del modelo productivo es tan fuerte que sin un Estado presente en alianza con instituciones y la sociedad civil no puede lograr romper con la inercia de la desigualdad en pos de un desarrollo económico y social de los territorios. Y creemos que en las escuelas agrotécnicas, el otro día lo hablábamos también con educación, necesitamos introducir grandes innovaciones porque son los jóvenes que hoy sufren el mayor desempleo, también como decía Di Paolo, quienes tienen que tener las capacidades de repensar su territorio y las instituciones, la gran responsabilidad, Estado, instituciones de sociedad civil, escuelas, instituciones o agencias estatales, la gran responsabilidad de no reproducir los modelos vigentes que pueden traccionar el desarrollo. Ahora en los lugares donde existen grandes dinámicas tal vez no sea un problema. El problema lo tenemos en aquellos lugares que quedan desacoplados y que nosotros tenemos que repensar cómo nos vinculamos estratégicamente con el medio. Algunas reflexiones para repensarnos, simplemente esto. Seguramente Juan Cruz va a aportar su visión desde el mercado de trabajo y de la demanda y cómo están trabajando en el Ministerio para la formación profesional para el trabajo. Ahora, yo quería introducir una visión desde la producción. Digo, si nosotros seguimos reproduciendo determinados modelos plasmados a nivel país y a nivel provincia y no intervenimos estratégicamente en los territorios desde múltiples disciplinas y de múltiples agencias, no vamos a revertir la tendencia y siempre vamos a seguir reproduciendo factores de exclusión, no solo educativa, sino social y territorial en términos de desarrollo, donde nos vamos a encontrar cada vez más con la problemática que seguramente Luciano va a comentar después. Simplemente esto, muchas gracias y bueno, lamentablemente no me voy a quedar para las preguntas. La idea no es venir y contar un proyecto, un programa y las cualidades del mismo, sino poder transmitir la historia de un camino que se inició hace 3 o 4 años en la ciudad de Rosario, que tiene que ver con una definición política, pero sobre todo ideológica, que es trabajar con los jóvenes que entendemos que están en riesgo primero en esta ciudad y a partir del 2016 en nuestra provincia. Que son los jóvenes que no eligieron dónde nacer, está claro, pero que también tienen sueño, que tienen deseo, que tienen ganas de construir, de cambiar el mundo, y que tiene una realidad muy compleja en donde la violencia los atraviesa, donde entendemos que no es solamente privativo de la ciudad de Rosario, que entendemos que es un fenómeno latinoamericano. Las muertes de jóvenes entre 15 y 30 años se cobraron más vida en nuestra Latinoamérica que la guerra de Siria, con lo cual los jóvenes que nacen en los grandes centros urbanos, en las periferias, realmente viven en una situación muy compleja. Nosotros tenemos un Estado muy presente, con muchas instituciones estatales,
pero también con una profunda autocrítica de que hay una población a la cual no le estábamos llegando, que a pesar de las políticas en juventudes, de los centros de salud, de las escuelas, hay una población que está al margen, y una población que cuando veíamos su historia de vida, cuando un joven en la ciudad moría, íbamos a su historia, era una historia de un Estado que había pasado por su vida, no un Estado ausente, pero sí un Estado totalmente fragmentado. Hay una definición de poder avanzar en relación a cómo trabajamos con los jóvenes que tienen un mayor riesgo en nuestra ciudad, y la propuesta no fue ni ir al Banco Mundial, ni convocar a algunos especialistas de afuera, sino ir a los territorios, sentarnos con los compañeros que cumplen sus 30, sus 42, sus 16 horas en territorio, y poder discutir en relación a ello es cómo empezamos un camino no definitivo, no una receta mágica, sino cómo empezamos a transitar un camino que nos permita vincularnos y tener una política pública real, integral, para los jóvenes que entendemos que la estaban pasando mal. Ese camino tiene 3 ejes, la propuesta tiene 3 ejes, que es una capacitación en oficio, porque los jóvenes, sigue estando presente el deseo de trabajar, de formarse, de tener un oficio. El segundo elemento es un estímulo económico, la posibilidad de que el joven que elige ir a la capacitación cobre por esa capacitación siempre y cuando tenga la asistencia. El joven que va la totalidad del mes cobra todo el mes, el que va la mitad cobra la mitad y el que no va no cobra. Y el corazón de la propuesta que tiene que ver con un acompañamiento, con 2 trabajadores o con 2 miembros de una organización social, religiosa, cultural, que está en el territorio y que sea junto a las instituciones del Estado que están ancladas en el territorio, quienes problematicen quiénes son los 15 jóvenes que entendemos que están en mayor riesgo en cada barrio y se lo convoca una capacitación en oficio. Durante 6 meses, el joven va 2 veces por semana al oficio y un tercer día se encuentra con los acompañantes para trabajar diferentes cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con derechos humanos, que tiene que ver con la violencia de género y que tiene que ver con qué implica la vida y qué implica los tránsitos en la comunidad donde ese joven está anclado. ¿Cuál es el corazón de la propuesta? Tiene que ver con que para nosotros la relación humana entre un trabajador del Estado, entre una organización con un grupo de jóvenes, de 15 jóvenes que fueron estrictamente seleccionados, que se los convoca y que donde uno puede trabajar lo individual, lo singular de cada joven en relación a su historia, en relación a si tiene ganas o no, si tiene consumo y tiene ganas de hacer algo con ello, trabajar si tiene o no causa, cómo trabajamos para hacer regularización, el acceso a la salud, la vuelta a la escuela, otros trayectos comunitarios que pueda salir de su barrio, donde uno puede trabajar esta singularidad, pero sobre todo lo colectivo, que puede trabajar qué implica el otro, qué implica el registro del otro, qué implica resolver los conflictos a partir de la palabra, qué implica el involucramiento, el que todos aquellos que elegimos una militancia política, social, cultural, es un camino que no tiene retorno, que cuando uno visualiza algo más colectivo que su propia individualidad, es un camino que es difícil retroceder y que cuando uno empieza a poner el plano en que el otro me importa, en que nadie se salve individualmente. Nosotros queremos que en grupos de 15 jóvenes, no lo queremos de forma religiosa, lo queremos de forma ideológica y lo queremos a partir de que para nosotros el vínculo humano entre ese trabajador y el grupo de jóvenes, donde uno pone un poco más en juego que una capacitación, no solo disminuye los homicidios y las relaciones violentas, sino que también permiten otros tránsitos. No queremos que cambie la vida del joven, pero sí queremos que deje marcas significativas en su historia de vida. Cuando arrancamos con la oportunidad, se arrancó en 15 barrios de la ciudad, con 300 jóvenes, hoy estamos cerca de 3.000 jóvenes en toda la provincia. En la ciudad de Rosario estamos cerca de 200 cursos y los cursos son diferentes, son los cursos más tradicionales, herrería, carpintería, electricidad, pero también foto, video, periodismo, árbitros de fútbol, diferentes cursos que a nosotros nos fueron permitiendo ir trabajando otras cuestiones, porque lo que nos pasaba era que con los oficios más tradicionales al joven le costaba a veces poner en juego otras situaciones. Hay algo importante que me parece que está bueno compartir, inicialmente nosotros arrancamos las capacitaciones con instituciones capacitadoras, o sea, el Ministerio de Trabajo le pagaba a las instituciones capacitadoras
y las instituciones capacitadoras daban el oficio, o sea, eran las que brindaban la capacitación. A partir del vínculo con Viviana, con el Ministerio de Educación, entendíamos y empezamos a ver que tiene un simbolismo particular para los jóvenes que están por fuera del sistema escolar, está claro, y también del sistema laboral. Era importante visualizarse en la escuela. Y empezamos a comprender que, bueno, que había muchas escuelas técnicas, SECLA, escuela taller en los territorios, que no era lo mismo dar una capacitación de carpintería en un centro comunitario con una mesa que se movía para 15 jóvenes, que darlo en el marco de una institución. Y que ese vínculo con el joven lo que permitía era que, después de esa capacitación, haga un ingreso al sistema formal y que tenga otra perspectiva. Entonces empezamos a entender que era necesario, con educación, empezar a pensar otro esquema de formación que no era con organizaciones capacitadoras, sino con la escuela. Pero sobre todo en la transmisión del conocimiento, que era cómo producimos conocimiento con el pibe, no transmitiéndote, mirá, esta es la madera o este es el torno, así se hace una pieza o así se corta la madera y se terminó, sino que poner algo más en juego que en la producción, porque nosotros veíamos que si bien el joven generaba referencia con los dos acompañantes, que son dos acompañantes territoriales que están los 3 días a la semana con ellos y son quienes garantizan o quienes dan cuenta de la historia del joven, veíamos que el capacitador cumplía un rol fundamental, que era la referencia para el joven, que era el que ponía el límite, pero que también era el que, con una pregunta diferente, el pibe que traía una garrafa de su casa y el tipo la cortaba y le enseñaba a hacer un asador o algo para calentarse, tenía otra vinculación. Entonces empezamos a entender que era necesario también trabajar el rol del capacitador, que para nosotros era a lo mejor secundario, y empezamos a ver que deja marcas significativas en la historia del joven. Es por eso que con educación empezamos un camino que es poder pensar que las escuelas públicas, algunas privadas, escuelas evangelísticas, digo, que las diferentes ofertas que tiene, no es la palabra oferta, pero sí las diferentes propuestas que tiene educación en lo territorial, se puedan reconfigurar también en que 2 veces a la semana puedan alojar a 15 jóvenes, entendiendo que para nosotros el oficio es lo fundamental y que es importante que el joven aprenda ese oficio que el docente le está dando, pero que sobre todo lo que no es importante es generar un vínculo diferente con ese joven. Yo no quiero ser muy extenso y me parece que digo para darle lugar a los compañeros, pero quienes participamos del proyecto venimos ideológicamente, vemos la realidad ideológicamente de un mismo lugar, pero políticamente y partidaria de lugares diferentes. Laburamos compañeros que venimos de diferentes expresiones políticas partidarias, pero que no nos corremos de un eje, y que el eje está en los jóvenes, y que están los jóvenes que la están pasando mal, no en Noruega, en Islandia o en Estados Unidos, que son jóvenes de nuestros barrios, de nuestro territorio, que los conocemos, que realmente no eligieron dónde nacer y que tienen una realidad compleja, que su infraestructura urbana es compleja, que sus tránsitos por las ciudades son complejos, y que la verdad difícilmente esto se cambia a partir solamente o únicamente con el reglamento, con lo salarial. Entendemos que es un mayor compromiso con el tiempo que nos toca vivir, pero fundamentalmente con quienes peores la están pasando. Es por eso que quienes participan de la oportunidad, o sobre todo los capacitadores, tienen un perfil particular. Sobre todo tienen un sentido profundo del humano en relación a que hay un compromiso más allá de formar y de transmitir un conocimiento, sino que hay un compromiso humano con una realidad diferente para ese joven. Así que nada, muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Cruz Jiménez. Estoy a cargo de la subsecretaría, dentro del Ministerio de Trabajo, de la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, que son dos conceptos muy relacionados, pero específicamente distintos. Lo bueno, me parece, primero agradecer estar acá, a Pablo, a Viviana, al equipo, porque sería obvio decir que lo escuchaba hoy a Ricardo, y creo que, por un lado, celebrar el espacio, el auditorio, no lo digo para quedar bien, porque acá hay varios perfiles que hacen al mundo del trabajo, de la educación técnica y de las oportunidades, ya vamos a ver en una extensa provincia, donde no siempre es posible tener la misma presencia estatal y donde hay distintas demandas privadas y públicas.
Entre los presentes, ustedes saben mejor que yo, y Ricardo hablaba conceptualmente de una gran cantidad de conceptos que los docentes de escuela técnica lo han vivido, lo conocen, pero también al lado de un docente o directivo de escuela técnica, acá hay también alumnos, y eso me parece central, porque tenemos que tener interlocutores que empiecen a participar de estos eventos, y agrego, sin que nos una el espanto. No solo reunirnos a la hora de la catarsis, sino analizar cuáles son los ciclos laborales, qué está pasando con el mundo del trabajo, qué desafíos se están presentando, qué pasa con la propia escuela. Nosotros, como articuladores de propuestas para la formación profesional, ya sea territorial, ya sea continua, ya sea sectorial, ya sea para la informalidad, está vinculada con la demanda genuina, dinámica del mundo del trabajo, que en este caso vincula, sobre todo en estas provincias, a las pequeñas y medianas empresas. Digo esto porque no nombrar a FISFE, no nombrar a DIMRA, no nombrar a CEFOSE, no nombrar a los parques industriales. Y entiendo que el Ministerio de Educación viene llevando adelante un desafío muy importante, de lo que hoy se va a hablar y mañana también mucho, sobre la vinculación estratégica. Esto es, no nos reunamos ante el susto y el espanto, que de hecho de eso tenemos unas cuantas décadas de experiencia, sino juntémonos para pensar lo que nos falta hoy, dónde estamos parados y lo que viene en adelante, que no quiero repetir porque en ese caso creo que fue bastante claro Oscar, y Ricardo tiró 5 o 6 conceptos medulares que ustedes conocen mejor que yo y no quiero ser repetitivo. Pero también quiero mencionar a un actor que es central para tomar la formación profesional y el mundo del trabajo, y que son las conducciones sindicales, porque así tomamos nosotros los temas tripartitos. No hay mundo del trabajo si en la agenda de los problemas del trabajo y los desafíos del trabajo, las conducciones de sindicales, específicamente me refiero al sector de la UOM, al sector de ESMATA, al sector de la construcción, a los sectores que tienen una demanda latente potencial de mano de obra activa, que tiene una demanda extraordinaria de fortalecimiento para el mundo del trabajo, y que en los últimos años incluso ha habido un crecimiento exponencial de las actividades industriales, de la construcción y agrícola, y sin embargo la capacitación para el mundo del trabajo no ha ido acompañando el crecimiento exponencial que han tenido esas actividades. Seguro que no es una responsabilidad individual, significa más de este tipo de encuentros para pensar la articulación entre trabajo, producción, agregado de valor, cadenas de valor y formación técnica, diseños curriculares. Por eso digo, estamos en un desafío muy importante. Hoy cualquiera de ustedes, si tiene que elegir 2 titulares, digamos, mirando los periódicos, estamos en una coyuntura clave de desafíos concretos. Se acaban de anunciar formalmente la pérdida en el contexto nacional de 170.000 puestos de trabajo. Es el dato puntual, después cada uno lo podrá contextualizar, pero gran parte de esa pérdida de trabajo, de esos 170.000, afectan en distintos nichos y sectores, pero sobre todo provienen de los grandes grupos concentrados, sobre todo de empresas de perfil multinacional. Es decir, que en ese sentido, digo, fortalecer lo que decía Mauro Casella hoy, las redes de pymes, fortalecer la vinculación entre la escuela técnica y los centros de formación, fortalecer la vinculación entre la escuela técnica y los parques industriales, pero también fortalecer la vinculación
con las propuestas sectoriales. Hace poco tiempo también venimos transitando, sobre todo con UOCRA, con ESMATA, con UOM, que los sectoriales, así como también lo vemos con el tema social, tenga un complemento, y de hecho ayer con el equipo de Pablo y Viviana hemos tenido una muy importante jornada donde se involucra INET, la GECAL de Santa Fe Rosario, Nación, para que la evaluación del año que viene de la oferta de entornos formativos y propuestas para el mundo del trabajo en esa muy variada provincia de Santa Fe parta de un consenso de las partes que acabo de mencionar: empresas, sindicatos, cadena de valor, formadores, diseños curriculares, entornos formativos. En esa foto sobre la cual la provincia que ustedes tienen ahí detrás, que ustedes conocen mejor del lugar que provienen, hay algunos temas que hoy son imposibles de resolver disgregadamente. Uno de ellos tiene que ver con la formación necesaria que demanda el paso del gasoducto tantos años postergados y la demanda latente en cualquier lugar de la provincia donde vamos, que pasa con trabajo, pero también con educación y también con la demanda de sectores sociales que no tienen trabajo ni empleo, que no es la vieja postura de corte y confección y panadería para todo el mundo, porque en ese sentido no es la respuesta organizada, planificada, consensuada, sino que tiene que ver con la definición de perfiles ocupacionales según la demanda latente. Y nosotros hoy sabemos que en el centro norte de esta provincia, que recién está pasando el tramo troncal del gasoducto, la demanda, que no tiene ningún tipo de parámetro con lo que va a ser el servicio que se va a acoplar, tiene que ver con la formación profesional en gas, que además no es cualquier oficio y que demanda una formación de un trayecto de formación profesional que tiene, ustedes saben mejor que yo de esto, una cantidad de horas que no se equipara con un curso de 100 horas. Estamos hablando de una formación profesional mucho más específica. Y el otro sector que en esta, digo, para ir cerrando dentro de estos nichos, es la cadena de valor del turismo. Esta provincia tiene una exponencial oferta de crecimiento, sobre todo sobre las 5 regiones, pero en particular sobre lo que es la zona costera, que demanda activamente hoy una gran cantidad de puestos de trabajo, pero que necesita encontrar respuesta articulada por parte del sector público, del sector privado, siempre recordando a las cámaras empresariales y a los sindicatos, en este caso UTGRA y la Cámara de Turismo, para pensar y vincular ese perfil técnico o ese perfil de formación que hoy no lo tenemos. Por eso celebro que nos encontremos acá. Yo en particular iba a hablar sobre un programa que no lo voy a hacer, que se llama Redes, pero que tiene que ver con esta composición de educación, trabajo, desarrollo social, que seguramente cada uno de ustedes se va a llevar ese material impreso, que es una oferta que integra el Santa Fe Vincula de la provincia de Santa Fe, y que lo van a llevar seguramente. Ese es un programa que tiene que ver con esta complementariedad de los equipos de empleo para con trabajo, educación y desarrollo social, y que por supuesto están territorializados también, de hecho algunas experiencias que no voy a relatar ahora, pero que después la podemos comentar, sobre todo el Gran Rosario, Villa Gobernador Galvez, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, Avellaneda. Hemos logrado en este primer año una importante articulación, no solamente con la escuela, sino con la Cámara Empresarial del sector y con la propuesta sectorial del sindicato. A veces sucede que hay cupos para capacitación y son sectoriales, y eso está muy bien. El tema es que un sectorial de, por ejemplo, de la cadena metalmecánica no se puede dar en una capilla. Con esto no estoy diciendo nada en contra de la capilla, quiero decir, no es el entorno formativo o de aprendizaje donde se puede llevar adelante ese tipo de formación, aunque tengamos una demanda muy latente de barrios que necesitan oportunidades.
Pero la respuesta más certera que podemos dar como Estado es la vuelta. Hoy hablaba de los trayectos que se van, que vuelven, y esos son dinámicos. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo está muy preocupada por la uberización de la economía y estas nuevas formas de trabajo y el retorno de chicos, pero no solamente de chicos. Nosotros tenemos serios problemas para la inclusión laboral de mujeres, no solamente mujeres. Tenemos serios problemas para personas que han perdido su trabajo a los 45 años y les faltan todavía 20 para jubilarse. Es decir, que el mundo del trabajo está repleto de desigualdades. El mundo del trabajo está repleto de expulsión. También es cierto que tenemos, por suerte, un tejido de trabajo regular que hoy hace que en esta provincia haya 50.000 unidades empresariales y 490.000 trabajadores registrados. Sobre esos vamos a tener que trabajar muy fuerte y de hecho lo estamos haciendo con calificación, recalificación y trayectos profesionales para los trabajadores registrados. Pero ahí necesitamos el fuerte compromiso, que lo tenemos, no solo del sector empresarial, sino el fuerte compromiso del sector sindical. Y el otro sector es el que no sale en la foto, es decir, ¿qué pasa con el 40% de personas que están en actividad, pero que no salen en la foto porque lo hacen en negro? Esto en términos generales en el país y esto en términos generales en esta provincia. Por supuesto que si yo me acerco a la informalidad en la cosecha de frutillas en Coronda, esa informalidad no es del 40%, sino que estoy pisando casi el 85%. Es decir, que hay cadenas de valor. Por eso, y con esto cierro, con esta estructura, educación, trabajo y producción, hemos constituido ya 5 mesas de trabajo sobre cadenas de valor que le llamamos cuatripartitas. Porque a los 3 sectores que mencionaba del mundo del trabajo, y en eso insisto y los invito a pensar en el lugar de cada uno proviene, hemos sumado el sector de la sociedad civil, pero no a perder el tiempo. Menciono algunos casos concretos. La cadena cuatripartita para la educación, la producción y el trabajo de Villa Constitución. La integra desde Acindar con 3.500 operarios y con un problema específico de cadena de valor vinculada con la metal, sobre todo con el metal, hasta una pyme que tiene un servicio particular en Villa Constitución. Es cierto que uno no puede ignorar en este tipo de mesas los sectores de matrices más fuertes de productividad. Digo, la de Villa Constitución, también participa el municipio, y ahí el municipio puede ser, y de hecho lo es, de cualquier expresión política que tiene la democracia, pero también está el CIDECOM, que es el Centro Industrial de Villa Constitución, que tiene casi 70 empresas pymes asociadas. No es lo mismo ir, y también quiero repetir, está educación técnica, educación, formación profesional, ciencia y técnica, producción, porque hay muchos problemas que no son resueltos a escala local, tampoco a escala provincial, y que demandan una vinculación con el comercio internacional. La otra, para mencionar e ir cerrando, es la que hemos sentado en Sunchales. Y hemos partido de una situación que ustedes conocen, muy delicada, con una láctea como Sancor, pero a partir del espanto nos hemos sentado en este tipo de planificación que hace que cada 2, 3, 4 meses nos volvemos a juntar para ver cuál es la demanda, la articulación y esta dimensión proyectual. Nos hemos encontrado a veces que en una misma mesa, si es por pedido, había que abrir como 5 escuelas técnicas. Lo que pasa que era una en cada manzana a la vuelta de la otra. Y si era por pedido del Ministerio de Trabajo, había que abrir 20 cursos hasta contradictorios con lo que pide el empresario, sobre todo en la pyme láctea. Está claro que no vamos a hacer eso, que es mucho más fácil salir a distribuir la demanda rápidamente para agotar la partida presupuestaria. No lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer como lo hicimos ayer, con una mesa planificada de las metas 2016, 2017, 2018 y 2019, sobre la matriz de demanda activa en cualquiera de estas zonas productivas. La otra tiene que ver con Villa Gobernador Gálvez, que es otra de las mesas que está vinculada sobre todo con un perfil más vinculado, por eso lo de la vinculación estratégica es central, en particular a las industrias de exportación de carne y frigoríficos, que incluso hoy tienen una demanda que no está satisfecha. Y en particular estamos trabajando en Reconquista y Avellaneda, que es una zona que también tiene una demanda activa. Estamos planificando Rafaela, por supuesto Gálvez, no me refiero a Villa Gobernador Gálvez, me refiero a la ciudad de Gálvez, y los mapas que hoy mostraba Mauro, ¿sí? Por eso digo, gracias por estar, pero también sigámonos juntando mucho más. El Ministerio de Trabajo entendió, al menos, que no será una cuestión, el tema laboral, que se resuelva con un curso dado en una vecinal, que es necesario porque hay gente que no tiene posibilidades, que no tiene acceso, pero ese curso no será el de formación profesional con entorno formativo que sí está en una escuela técnica y que ahí seguramente nos vamos a encontrar con ustedes. Hace muy poco tiempo hemos tenido incluso hasta con ESMATA varias experiencias que fueron alentadoras. Entonces, vuelvo a repetir, para nosotros este día es central, es refundador y es histórico, no por un título, porque si logramos ratificar los avances, hacernos cargo de lo que todavía nos falta y asumir los desafíos que hoy estamos atravesando, que no son pocos, la vinculación estratégica será clave para que la provincia de Santa Fe en los próximos 20 años, 30 años, acompañe a una propuesta de entramado nacional donde nos veamos para articular y no para lamentar la falta de matrícula, la pérdida de capacitaciones o el cierre de pymes. Para hacer eso, Santa Fe vincula y mayor articulación y vinculación estratégica. Muchísimas gracias. El Plan Santa Fe Vincula justamente trabaja sobre la educación, sobre la producción, sobre el trabajo para el desarrollo social. ¿En qué marco lo hacemos? ¿Cuál es el marco conceptual que nos une en este sentido? Es el Plan Estratégico Visión 2030. Y ayer estuvimos el día martes con María Paz Echeverría de la UNESCO de Montevideo. Ella trabaja en ciencia y en educación. Y nos planteaba que para el desarrollo estratégico sostenible hay 17 puntos, que también es la misma Visión 2030. Y uno de los puntos fundamentales era la educación a lo largo de toda la vida. Y eso nos parecía interesante vincularlo también con algo que marcaba hoy Oscar, la cuestión de la calidad social vinculada justamente a esa cohesión social. Cuando hablamos del plan estratégico, nosotros vamos a hacer incidencia fuertemente en esa calidad social que tiene que ver con las posibilidades de todos los ciudadanos, y hay calidad social cuando todos sus habitantes están incluidos. Por eso vamos a trabajar sobre algunas cuestiones que me interesaría desarrollar. Y otra cuestión fundamental es la economía para el desarrollo, esa estrategia organizada que planteaba Mauro en relación a cómo generar una planificación de las matrices productivas y las vinculaciones con el mundo del trabajo. ¿Qué se propone Santa Fe Vincula fundamentalmente? Es la formación integral para la ciudadanía. Un poco Ricardo trabajaba esta cuestión del divorcio de las ciencias sociales o las ciencias duras, ¿no? Las ciencias técnicas. Nosotros construimos ciudadanía desde el modo en que tenemos de saludar a nuestros estudiantes cuando ingresan todos los días a nuestro horario escolar, cuando ellos participan en las distintas actividades como marcadas técnicamente, cuando participan del centro de estudiantes, cuando se preguntan cuál es el impacto en la economía, en la geografía y a lo largo de la historia de las distintas tecnologías que esos desarrollan. Esa visión que es interdisciplinar, una de las cuestiones que nosotros transitamos hace un tiempo y que fue un puntapié inicial, fue un proceso en el que, de hecho, los que están acá han participado, que fue la autoevaluación institucional.
Una de las cosas que nos planteaban que estaban las voces de los estudiantes, las voces de los docentes, de los equipos directivos. Y una de las cuestiones que nos planteaban como desafío de las voces de los estudiantes era la capacidad de la interdisciplina, ¿no? Sabemos cuál es la matriz en la cual nuestras escuelas y nuestros planes de estudios están formados y se han desarrollado. Y me parece que eso es interesante a la hora de poder sanar ese divorcio y de empezar a hacerse esas preguntas. Esa formación para la ciudadanía tiene que ver con estos proyectos de vida individuales. Le pregunto a los estudiantes que están acá presentes, cuando ustedes se juntan con sus amigos, en el aula, cuando están en el recreo, cuando hablan con sus padres o con sus docentes que los guían, ¿cómo están pensando sus proyectos de vida? Bien, ¿cómo es mi proyecto de vida? Es una pregunta que los invito a hacer. ¿Cómo planifico mi proyecto de vida? ¿En relación a quién? Y ese proyecto de vida, obviamente, lo hago en una determinada comunidad. Hablamos de este territorio desigual, con diferentes matrices, con diferentes oportunidades, con esa heterogeneidad que tiene la provincia de Santa Fe, que la hace muy rica y muy diversa, que también es un proyecto de vida colectivo, que hace a esa cohesión social y que hace a esa calidad de ese territorio y de esa sociedad donde ustedes viven. Bien. Educar para el mundo del trabajo a jóvenes y adultos, esto que hablamos de para toda la vida. Generar este desafío que planteaba recién Ricardo, estos cambios en las matrices productivas y económicas sobre los valores de justicia social y de cooperación. También hablamos de esta cuestión que planteaba Juan del diálogo estratégico con el sector industrial que nos está acompañando, los trabajadores, los sectores socios productivos, municipios y comunas, y también trabajar sobre lo que es la economía social y emprendedora. ¿Me está haciendo mucho eco? ¿Cómo? ¿Uso este? Hola. Ahí se escucha un poco mejor. Bien. Con lo cual, como para cerrar una de las cuestiones fundamentales y empezar a pensar, es este desafío de pensar en el derecho a una trayectoria socioeducativo-laboral. Ese un poco, cuando nosotros hablamos de vincular estos 4 ministerios y bajar las acciones en el territorio y de qué manera la escuela se desarrolla, es la misma pregunta que le hago a los jóvenes que están acá. ¿Cuál es mi trayectoria socioeducativo-laboral? ¿Cómo la planifico? ¿De qué manera tengo estrategias que me ayuden a mí a desarrollarla? Eso es interesante para verlo de manera integrada y no como compartimientos estancos, desde aquel joven de aquel barrio que comentaba Luciano pueda generar, una vez que termina ese curso de formación, cómo se integra a la educación formal, a través de qué estrategia. Y eso nos parece importante. ¿Cómo lo garantizamos? Bueno, con este tipo de políticas públicas que promuevan estos proyectos de vida y con esta articulación entre los ministerios y el territorio. Yo voy a marcar algunos puntos críticos en relación a la construcción de esta trayectoria socioeducativo-laboral que de alguna manera les preguntaba a los y las jóvenes que están aquí. Fundamentalmente, en las infancias, en las primeras infancias, que son uno de los puntos más críticos, es fundamental que nosotros sigamos articulando en educación en valores de convivencia democrática, solidaridad y cooperación. Y otra cuestión es que fundamentalmente tenemos que trabajar es aprender a ser escuchados, a escuchar, a respetar y ser respetados. ¿Qué tiene que ver la infancia con el trabajo? Una de las cosas que nosotros hablamos después en los ámbitos laborales, que una de las cuestiones más conflictivas son el manejo de las relaciones interpersonales. Y a la vez, a la hora de evaluar las prácticas profesionalizantes en una de sus dimensiones, lo primero que trabajamos, más allá de las dimensiones técnicas, es la capacidad de trabajar en equipo. ¿Cuántos conflictos laborales se desarrollan día a día por la falta de trabajo en equipo, por la falta de poder generar un diálogo? Y eso lo tenemos que trabajar fuertemente en las primeras infancias. Y también otras cuestiones que planteaba Ricardo, que es la visión proyectiva. La capacidad de pensarse en proyectos. Cuando hablamos de ese proyecto de vida, la capacidad de cómo gestionarlo y cómo aprendemos permanentemente en relación a esto. Esa visión proyectiva, trabajarla desde las primeras infancias. Y fundamentalmente acá,
Con Juan el tema de la trata y el trabajo infantil, que también hay que priorizar a la hora de trabajar y darle esa conciencia a los jóvenes, a los niños fundamentalmente en relación a este tema. Pedagogía emprendedora. Nosotros queremos después que nuestros jóvenes desarrollen en nuestras prácticas profesionalizantes proyectos o que participen de diferentes ferias aportando fuertemente innovación. Con lo cual tenemos que trabajar fuertemente en las infancias para que los jóvenes aprendan a emprender, aprendan a proyectarse, aprendan a trabajar de manera cooperativa. También trabajamos en el tema de las que son las comunidades de aprendizaje, integrando a los jóvenes y a los padres fundamentalmente en cada una de las cuestiones. Otro tema fundamental, que tenemos la secundaria obligatoria desde el año 2006, la primaria lo tenemos hace varias décadas, con lo cual tenemos que atravesar todo un proceso cultural hasta que, esto que comentaba, que de 10 jóvenes, 3 solamente se reciben, vayamos aumentándolo. Con lo cual, ¿cuál es el sentido que nosotros trabajamos? Seguir avanzando en el tema de nuestros estudios, pensarlo la continuidad a lo largo de toda la vida, pensar, me recibí de técnico en mi escuela, me empiezo a vincular con el mundo del trabajo y ¿por qué no pensar si puedo volver a mi escuela a desarrollar algún curso de perfeccionamiento, acompañar a algún joven que esté en quinto o sexto año en algún tipo de práctica profesionalizante? O sea, no solamente una vez que tengo ese título de técnico no vuelvo más a la escuela, sino que puedo volver a la escuela y pensar a la escuela técnica como un territorio de oportunidades para aquellos que tienen que están en situaciones de vulnerabilidad, para trabajadores que están en este momento en ejercicio, que puedan volver a la escuela técnico profesional a seguir capacitándose. En ese sentido, los desafíos para pensar en los jóvenes, en esa franja crítica que marcábamos recién, es el trabajo decente. Si yo quiero que la práctica profesionalizante tenga un fuerte contenido pedagógico, los entornos donde la van a realizar tienen que ser de trabajo decente, porque si no estoy enseñando otros valores, otras formas de vinculación con el mundo del trabajo. También es interesante pensar la movilidad social en cada uno, y eso es lo que me parece interesante, en qué dimensiones vamos a formar y cuáles son los criterios de evaluación de esas prácticas profesionalizantes. Me quedan 5 minutitos, me informan por la cucaracha. Por otro lado, también hay que pensar estas estrategias de becas socioeducativas, los pasajes conflictivos entre el primer ciclo de la educación secundaria técnica y el segundo ciclo. ¿Bien? ¿Qué tipo de acompañamientos hacemos en los jóvenes? Y el trabajo adolescente protegido también a la hora de hacer las primeras vinculaciones. Cuando hablo de trabajadores nobles se le dice a aquellos trabajadores que tienen 5 años de antigüedad, menos de 5 años de antigüedad. ¿Cómo trabajamos la mayor formación específica? ¿Cómo generamos estímulos económicos para los emprendimientos? Como decía Oscar, ¿bajo qué paradigmas lo vamos a plantear hoy? A través de una producción sustentable y proyectos tendientes a generar seguridad y soberanía alimentaria. Eso es fundamentalmente lo que estamos trabajando con el Ministerio de Producción. De hecho, hoy va a haber un panel donde se va a preguntar si la educación técnico-profesional puede generar cambio en las matrices socioproductivas. Y a la vez también poder desarrollar estudios superiores. Hemos desarrollado tecnicaturas en parques industriales y también en diferentes barrios. Lo que tengo en la segunda columna, que no quiero desarrollar profundamente, pero son diferentes estrategias que Santa Fe Vincula va a ir desarrollando y que a la vez, no quiero que, usted lo tiene en un folleto, no quiero que simplemente sea una declamación de los organismos públicos del Estado de la importancia de la vinculación, sino que cada uno de los jóvenes y que los docentes también lo tengan presente en sus prácticas educativas, lo tengan como un derecho. El derecho de todos los santafesinos a garantizar esa trayectoria socioeducativa que sea sustentable y que pueda generar cambios en su territorio. Para eso vamos a trabajar con formación docente específica, que era esta cuestión de lo que nosotros trabajamos. Ya hemos mejorado los equipamientos que tenemos en los entornos formativos, por supuesto hay mucho por mejorar, pero hay que trabajar fuertemente en la formación docente específica de acuerdo a cada una de las familias técnico-profesionales que tenemos nosotros.
Tenemos 12, 14 familias en este momento desarrollándose, con lo cual hay que hacer capacitación específica docente en el territorio, situada en horario de servicio y gratuita, así como trabajamos en el componente generar de escuela abierta, tener los mismos derechos en la formación específica para los docentes. Bueno, Juan explicó el programa Redes y el tema de las tecnicaturas superiores. Y para los trabajadores en actividad, la formación continua en relación a los perfiles laborales y justamente el tema de la mesa cuatripartita. Yo cito acá Villa Constitución y Villa Gobernador de Galvez, que son las mesas de diálogo social. Y como dije anteriormente, para el Plan Estratégico Visión 2030 hay calidad social cuando están todos incluidos. Con lo cual hay que trabajar fuertemente en esta inclusión social, en esa trayectoria integral como se plantea, para esas trayectorias interrumpidas, ¿no? Hay que pensarlas en trayectorias reales y a través de políticas activas. La formación a corto y mediano plazo para desarrollar o mejorar oficios. ¿Qué hace ese joven una vez que ha transitado el primer oficio en el Nueva Oportunidad? ¿Qué tipo de, esto lo pensábamos con María Paz Echeverría en este momento también para el nivel superior, cuál es la unidad de intercambio donde se le reconozca esa trayectoria para que pueda vincular y empezar a hacer, de alguna manera, transitar la educación técnica profesional? Eso de alguna manera, ¿de qué manera empezamos a reconocer esos procesos para que el joven empiece con esas vinculaciones institucionales pueda ser reconocido en el sistema formal? También es interesante la educación secundaria. Trabajamos con orientación en contextos laborales, esto también hablaban del CLAN, lo presentaba Ricardo, para la educación secundaria orientada. Y para ir cerrando, las líneas estratégicas de Santa Fe Vincula, que nos interesa dárselo a ustedes como un derecho, como una herramienta permanente que tengan a la hora de pensarse su proyecto de vida. La autoevaluación institucional que acabamos de transitar, tenemos muchísima información en cada una de las instituciones educativas para empezar a desarrollar los proyectos de fortalecimiento institucional. La vinculación con las prácticas profesionalizantes, la vinculación territorial a través de las mesas cuatripartitas, municipios y comunas. Innovación curricular, fortalecimiento de trayectorias educativas. Cuando hablamos de innovación curricular vamos fuertemente a pensar esto de la movilidad. Cómo este estudiante, cómo este joven, cómo este santafesino o santafesina va y viene permanentemente, puede tener sus primeros trabajos, vuelve a la institución, se capacita, va, viene, si interrumpe su trayectoria, se le reconoce parte de la trayectoria y vuelve a ingresar, para garantizar ese derecho a la educación. Y como decía anteriormente, la formación docente continua específica, que es una de las demandas que nosotros tenemos que seguir avanzando. Por eso es un compromiso colectivo que los invito a todos los que están aquí presentes a asumir para promover ese encuentro entre cada uno de los ciudadanos y las oportunidades de crecer y desarrollarse, construir escenarios de integración y de convivencia ciudadana. La escuela técnico-profesional, la educación técnico-profesional se convierte en este sentido, de acuerdo a esta vinculación, en un territorio de oportunidades. Estoy convencido que la potencia, así como durante una década resistimos fuertemente el embate de ciertas políticas que intentaban hacer desaparecer la educación técnica y fue el propio cuerpo docente, los propios estudiantes que la sostuvieron y profundizaron y hoy están acá generando innovación con las escuelas que tenemos en este tipo de proyectos y en otros más. Estoy convencido que podemos seguir profundizando y que Santa Fe tenga su sello propio en tener la mejor educación técnico-profesional con todos los santafesinos, con proyectos de vida que nos puedan integrar a todos. Muchas gracias.